inicio a esta serie de videoconferencias está Pedro Salmerón, quien nos hablará de este grupo de intelectuales, de liberales, que junto a Benito Juárez conforman la idea de la Constitución, de las reformas liberales y el valor democrático de una república estable. La generación liberal, la generación de Juárez, es la que realmente constituye la república y de la que se desprende la verdadera soberanía nacional. Y en ese sentido, quisiera yo recalcar la presencia de 7 pensadores. El grupo que se reúne en Nueva Orleans, en el destierro durante la dictadura de Santa Anna, que encabezan Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga, José María Mata y Benito Juárez, y otros 3 pensadores que serían parte clave del diseño de la Constitución de 1857 y de las leyes de reforma. Ignacio Ramírez el Nigromante, Francisco Zarco y Guillermo Prieto. Estos hombres son los verdaderos difusores, los impulsores de las ideas en torno a las cuales se constituye jurídicamente el Estado mexicano, ¿sí? Que son 5. La idea de república, democrática, representativa, popular y federal. Si me permiten, hablaremos hoy de lo popular y de la democracia. ¿Por qué de lo popular? Porque de la soberanía popular, la idea de que todas las leyes dimanan del pueblo, todas las instituciones derivan del pueblo, surge la idea de democracia de estos hombres. Para Ponciano Arriaga, en la Constitución de 1857, Ponciano Arriaga y Francisco Zarco dicen que la democracia no es solo el más adecuado de los sistemas de gobierno, es también un instrumento de justicia social que abre al pueblo las puertas del poder político y con ello lo emancipa. Pues al alentar la participación del pueblo, al alentarlo a conocer la realidad del país, los intereses del país, al alentar a conocer sus propios problemas y a debatir sobre sus propios problemas, los alienta a resolver los destinos de la patria y les quita aquello que siempre alegaban los conservadores, que era la característica central del pueblo mexicano, que es la ignorancia, la cobardía, la inactividad. Los liberales dicen, suponiendo que sea cierto que el pueblo mexicano es así, al abrir la puerta de la participación directa y por lo tanto el conocimiento real de sus problemas, esas características desaparecerán. Hay que quitar el miedo al pueblo que tienen y que han tenido siempre los conservadores y las clases dominantes, decían. Ignacio Ramírez iba un poco más allá en ese mismo debate sobre la Constitución. Decía que no había que darle al pueblo únicamente la igualdad republicana puramente política. Decía Ignacio Ramírez, en vano proclamaréis la soberanía del pueblo mientras privéis al trabajador de todo el fruto de su trabajo y le pongáis en cambio una ridícula corona en la frente. Decía Ignacio Ramírez, la igualdad no debe ser solamente política. Para que exista realmente la democracia, se debe eliminar la desigualdad social. Se debe dar al pueblo la posibilidad real de romper la pobreza. Y de ese modo, los liberales, este grupo de ideólogos liberales, en contacto directo con Juárez, que no está presente en el Congreso Constituyente, sino como gobernador de Oaxaca, rechazan con vehemencia toda idea de los conservadores o de los liberales moderados de limitar el poder del voto solo a los propietarios o a los que saben leer y escribir, para dárselo a todos. ¿Por qué? Porque para hacer democracia solo se aprende siéndolo. Para gozar de la libertad solo lo aprende siendo libre. ¿Sí? Y esa era la idea de estos hombres y la idea que se impone en el Congreso Constituyente. De ese modo, en la Constitución de 1857 queda establecido un modelo político según el cual, cito del dictamen de Constitución, el mando, el poder, el gobierno, la autoridad, la ley y la judicatura son del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. El modelo democrático y de control por parte del pueblo, casi de manera directa de las instituciones, es incluso superior al que ahora tenemos en México. Era mucho más democrático y mucho más liberal aquel modelo que el que después se reformó. Pero para imponerlo, para lograr que se convirtiera en una realidad, pasaron 10 años de guerras. Y en esos 10 años de guerras,
Juárez fue el presidente del Partido Liberal, el jefe real del partido. Primero en una guerra civil y luego una guerra contra 50,000 invasores extranjeros que querían hacer de México una semicolonia francesa. Obtenida la victoria militar contra el invasor, el presidente Juárez y su grupo logran ahora sí imponer este modelo basado en los 5 dogmas de que hablábamos: la República Democrática, Representativa, Popular y Federal. Y una de las grandes acusaciones que se le hacen a Juárez, y de las más injustas, es decir que pretendió convertirse o se convirtió en un dictador. Solo quienes no conocen la historia en lo concreto y quienes no la estudian sino a partir de dogmas y de panfletos pueden decir eso. El estudio más importante sobre el gobierno de Juárez y el gobierno que sigue, el de Lerdo de Tejada, la historia moderna de México, que en 3 volúmenes de casi 1000 páginas cada uno, bajo la coordinación de Daniel Cosío Villegas, analiza la vida política, la vida social, la vida económica de la República restaurada, la historia moderna de México, demuestra que nunca México tuvo, nunca antes y nunca después, hay que decir que esto se escribió en tiempos del PRI, en 1976, nunca antes y nunca después, México había gozado de tantas libertades reales como durante los 5 años de gobierno efectivo de Juárez, de 1867 a 1872. La libertad de prensa, de asociación, de imprenta, de opinión, nunca fueron tan vigorosas, tan válidas, tan respetadas por el gobierno. Ni las elecciones federales para presidente de 1867 y de 1871 fueron nunca organizadas con tanto respeto por el sufragio popular como entonces. Nunca antes, dice Daniel Cosío Villegas, y nunca después. Y esto va acompañado de una frase con la que Cosío Villegas prácticamente termina sus estudios sobre Juárez, donde dice: una cosa más admiro en Juárez, una honestidad tan acrisolada, tan constante, tan congénita, que en aquel tiempo ni siquiera se discutía. Bien, la única forma de llamarle a Juárez dictador es no entender historia. Nunca, en realidad, hasta el intento de transición democrática de fines del siglo XX, habría instituciones tan democráticas ni tanto respeto a la libertad como las que hubo en tiempos de Juárez. Por eso, por su honestidad, por su defensa de la soberanía, por su compromiso democrático, Juárez debe ser nuestro modelo.